Hola, continuando con el curso de Excel avanzado para empresas, ahora vamos a desarrollar el segundo módulo correspondiente a la parte de producción y administración. En esta ocasión vamos a ver el primer tema correspondiente a la parte de análisis estadístico de datos. Ahora lo que estamos viendo es básicamente una tabla de accidentes dentro de lo que es en un año, de repente desde enero a diciembre. Todos los accidentes que han ocurrido durante todos los meses, ya sea referente de vehículos, motos o bicicletas. Para hacer esta parte de análisis estadístico dentro de lo que es Excel, tenemos que habilitar una herramienta, ya que Excel solamente muestra las opciones básicas predeterminadas. En este caso, vamos a ubicarnos en la etiqueta archivo y vamos a ubicarnos en opciones. Una vez ubicado en opciones, aparece una ventana y vamos a ubicarnos a la opción que dice complementos. Una vez en complementos aparece otra ventana y ustedes van a tener que hacer clic en la opción ir. Cuando hacemos clic en la opción ir, aparece una ventana en la cual nos va a indicar qué complementos están habilitados y cuáles no. Tal como ustedes pueden observar, hay varios complementos que se pueden agregar a la hoja de cálculo. ¿Cuáles son? Herramientas para análisis, herramientas de análisis, VBA, herramientas para el euro o también lo que es la herramienta Solver, que lo vamos a ver más adelante. En este caso, vamos a hacer clic en la opción que dice herramienta para análisis y hacemos clic en el botón aceptar. Y luego, para corroborar que está habilitada la opción, vamos a la etiqueta de datos y vemos que en la parte superior al lado derecho aparece la opción análisis de datos, que es justamente la herramienta que vamos a trabajar en el tema del día de hoy. Muy bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Como indiqué, tenemos una tabla de número de accidentes de 3 tipos de vehículos, que puede ser en este caso motos, bicicletas, automóviles, divididos en un total por meses. Y vamos a ver, vamos a hacer un clic en la opción análisis de datos. En análisis de datos vamos a ver que aparece un asistente, una ventana en la cual te va a preguntar qué cosa vas a hacer. En este caso vamos a hacer un clic donde tenemos estadísticas descriptivas. Muy aparte de ello, notamos que en esta ventana hay más opciones, como cuáles: análisis de varianza de 2 factores en una sola muestra por grupo, tenemos coeficiente de correlación, tenemos histograma, que lo vamos a ver también, media móvil. Tenemos varias opciones que nos va a ayudar a un análisis estadístico, ¿no? Recordemos que aquí ya no contamos o ya no utilizamos muchas funciones que ya vimos en el módulo anterior. Vamos a aceptar y aparece una ventana. En esta ventana me va a indicar como primer paso el dato de entrada. El dato de entrada me va a indicar el rango de entrada. Tenemos aquí la parte de la minimizar esta ventana de diálogo para que ustedes puedan seleccionar el rango de la tabla. En este caso vamos a sombrear desde mes hasta la celda E9. Nuevamente tenemos aquí, regresamos a la ventana de diálogo y vemos acá lo siguiente. Aparte nos indica rótulos en la primera fila. Le vamos a dar un clic para que considere que en cada columna hay una cabecera en la que me va a indicar, en este caso, el tipo de vehículo, que puede ser, que, como repito, motos, bicicletas, automóviles. Luego, en el siguiente cuadro, nos está indicando las opciones de salida, y en las cuales son 3. Una
indicar un rango de salida, que puede ser un clic en una celda dentro de la misma hoja. Otra puede ser en una hoja nueva, pero aún dentro del libro. Y otra en un libro nuevo. En este caso vamos a hacer los tres ejemplos. Vamos a hacer un clic primero en un rango de salida. Y notamos que nuevamente se habilita esta casilla y hacemos un clic en la opción de minimizar cuadro de diálogo. Y vamos a hacer un clic en la celda B12. Puede ser otra celda según su criterio. Retornamos. Y aparte vamos a hacer un clic donde nos indica resumen estadísticas. Lo demás aún no lo vamos a tocar porque es parte ya de otro tema dentro de este módulo. Y vamos a hacer aceptar. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí estas opciones. Y vamos a darle. Entonces, vamos a ver que va a realizar el cálculo para nuestro dato, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver en esta parte. Y tenemos acá. Apareció un cuadro en la parte inferior. Recuerda lo siguiente. En este caso me está indicando lo que tenemos que sombrear es desde la columna vehículos hasta el último número en el caso de bicicleta. En este caso sería el rango desde la celda C2 hasta la celda E9 para que permita realizar la división. Vemos que apareció un cuadro en la parte inferior en la cual hay que acomodar un poco para que sea un poco más limpio la información. Tenemos como resultado la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, los mínimos, los máximos, las sumas y las cuentas. Vamos a un poco aclarar un poco el cuadro, ¿no? Vamos a ver si es factible un poco el movimiento en este caso. Y también fíjense que los datos a veces no corresponden. Es normal que suceda esto, pero aquí se va a poder modificar. En este caso vehículos me conviene a mí tenerlo arriba de la información correspondiente. En este caso motos también igual es su información para poder trabajarla y sea más clara, más limpia la información. En este caso estas columnas que se repiten como lo que es la media y la varianza, ustedes pueden suprimirlo. Vamos a suprimir esta columna. Vamos a eliminar. Antes de eliminarla vamos a trasladar todo este cuadro para que no afecte a mi tabla principal. Ahora sí, esta columna vamos a eliminarla. Eliminar toda la columna. Del mismo modo, igual la columna que correspondía a la parte de bicicletas. Y ya está. Tenemos un cuadro que nos va a poder nosotros visualizar o tener un análisis estadístico, en este caso en esa tabla de accidentes. Puede ser también un análisis estadístico correspondiente a la parte de ventas, a la parte de empleados, a la parte logística también. Y tenemos aquí esta parte.
¿no? Ya está desarrollado el cuadro y apareció en la parte superior en forma automática. Además, los cálculos, en el caso que uno modifique algún dato en la tabla principal, en forma automática va a reemplazar este cuadro. Por ejemplo, vamos a ver. En el caso de mínimo de bicicletas, tenemos 1. Vamos a colocarle 5 como accidente, ¿no? Y vamos a tener que actualizar la información para que nuevamente pueda realizar el enlace, ¿no? Entonces, tenemos ya esta parte realizada. Muy bien, dentro del primer ejemplo que tenemos en este bloque. Ahora, del mismo modo, como habíamos visto en este cuadro, en la parte de datos, análisis, tenemos varias opciones. Entre ellos también tenemos la parte de un histograma. Para poder entender bien esta parte, vamos a hacerlo en el otro ejemplo, en la cual tenemos una serie de datos de consumo de resistencias de corriente, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí resistencias en ohmios dentro de lo que es totales. Vamos a diferenciarlo de lo demás y está. Muy bien. Entonces, tal como se vio al principio, hay que hacer un clic en la etiqueta datos. En la etiqueta datos vamos a ubicarnos a la opción análisis de datos. En análisis de datos nuevamente aparece la ventana y vamos a hacer un clic justo en la opción que dice estadística descriptiva. Al hacer un clic acá, vamos a aceptar y nuevamente aparece mi ventana anterior. Vamos a notar en este caso, en este ejemplo, que ya aparece un rango seleccionado. ¿Por qué? Porque ya se aplicó un ejemplo en la hoja anterior y asume Excel que toma el rango realizado en la última ejercicio. Muy bien. En este caso vamos a hacer un clic acá en la parte de minimizar el cuadro de diálogo y vamos a proceder con la parte de la selección de todo el rango de datos. Nuevamente vamos a hacer un clic en la parte superior. Tenemos ya el rango seleccionado. Verificamos que esté seleccionada la opción de rótulos en la primera fila. Es muy importante para que Excel pueda tener como referencia cada título de cada columna. En este caso solamente es una sola columna, pero en el ejemplo anterior vemos que eran 4 columnas. Igual vamos a indicar que sea en una celda dentro de la misma hoja. Vamos a hacer un clic acá en la celda D3, por ejemplo, y vemos que aparece el absoluto. Que se mantenga aún el resumen de estadísticas y hacemos aceptar. Y efectivamente aparece el resumen del cuadro al lado derecho de la columna dada. Muy bien, en la cual justamente igual nos calcula la media, error típico, la mediana, la moda y otros valores más. Muy bien. Ahora, aparte de ello, nuevamente vamos a hacer un clic en la parte de análisis de datos. En análisis de datos, nuevamente aparece la ventana anterior. Pero en este caso, ustedes ya no van a hacer clic donde nos indica estadística descriptiva, sino ahora ustedes van a hacer un clic en la opción que dice histograma. En histograma, vamos a hacer un clic en aceptar y aparece otra ventana de diálogo, en la cual aquí ustedes vamos a tener que realizar algunos ajustes. Como por ejemplo, en el caso de rango de entrada. Siempre el rango de entrada, en este caso, va a ser la tabla o la columna o la información que ustedes quieran reflejar en las tablas. Vamos a hacer un clic aquí en este cuadro. Vamos a sombrearlo. Retornamos a la ventana. Rango de celdas lo dejamos en blanco. Seleccionamos siempre la opción rótulos.
es muy importante para que considere los títulos de cada columna. Habilitamos la opción rango de salida para que aparezca en otra celda dentro de la hoja. ¿No? Y vamos a hacer un clic en la parte que nos indica crear gráfico. Muy bien. Entonces vamos a hacer un clic en aceptar. Hacer un clic en aceptar. Vemos que aparece ahora otro cuadro indicando solamente la frecuencia de los datos y las clases. Además, vemos que apareció un gráfico reflejando esta información. A eso se llama la parte de histograma, reflejar la parte de los gráficos dentro de la parte de estadística, para tener la información, repito, más clara y más limpia para alguna toma de decisiones. Muy aparte de ello, el gráfico que nos muestra, ya en forma opcional, uno ya puede cambiar el formato, ¿no? Diferentes formatos, recordar hacer siempre un clic dentro del cuadro principal en la cual podemos moverlo. No internamente, porque de repente podemos modificar el ancho o el tamaño del cuadro y quedaría mal. Podemos, ¿no? Podemos ponerle color si deseamos, ¿no? Y vamos a ver acá qué vamos a colocar acá, ¿no? Diferentes formas de la frecuencia que se puede reflejar. Entonces notamos que de una columna de datos podemos hacer un análisis, ¿no? Ya sea desde un cuadro comparativo hasta lo que es un gráfico estadístico. Muy bien. Entonces podemos también, si decíamos, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a irnos a datos, nuevamente análisis histograma, igual tenemos el mismo rango, pero aquí va a variar la salida, y aparte vamos a poner un histograma ordenado. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Nuevamente, bueno, aparece el gráfico, pero ya no tenemos una sola secuencia de clase, sino ahora tenemos dos, en la cual me da ya una comparación, una frecuencia de información, para que ustedes puedan hacer una comparación. Muy bien. Entonces, recordar que esta herramienta, análisis de datos, ustedes previamente tienen que habilitarlo. Recordar que es en la etiqueta archivo, opciones, complementos, clic en el botón ir y tener habilitado o habilitar en este caso la opción de herramienta de análisis. En este caso yo ya lo tengo habilitado porque ya lo hemos realizado al comienzo, y aceptar. Muy bien. Ahora tenemos otro ejemplo en la cual nos va a permitir, en este cuadro, si notamos, es una pequeña encuesta en la cual nos dan los datos de los encuestados, sus datos personales, dirección, teléfono, nombre, edades, donde se atienden, las respuestas a las preguntas. Si vemos este cuadro, vamos a ver que de repente es un poco dificultoso realizar algunas estadísticas, algunas comparaciones. Vamos a hacer que este cuadro, vamos a mejorarlo, y vamos a hacerlo con la parte de las tablas dinámicas, para que pueda ser más claro la parte de estadística o la parte de las encuestas. Por ejemplo, antes de hacer esta parte de gráficos estadísticos, primero lo que tenemos que hacer es que ninguna celda esté combinada.
En este caso esta celda sí está combinada y vamos a quitarle la combinación. ¿No? Vamos a quitarle la combinación, el ajuste del mismo modo otras celdas, para que no tengamos ninguna clase de error. Muy bien, vamos a seguir eliminando las columnas o las celdas en este caso de las celdas que tenemos para poder quitar. Muy bien, aparte de ello, si nos damos cuenta, vamos a quitar alguna información que no sea muy útil para mi conjunción de datos. En este caso, si nos damos cuenta, esta columna, la columna H, nos muestra básicamente una descripción de la respuesta. Entonces, esta columna podríamos eliminarla. Ya tenemos dos preguntas juntas. Del mismo modo, la siguiente columna, correspondiente a la pregunta, ¿se encuentran estudiando los niños actualmente, no? ¿Dónde se encuentran estudiando? Vamos a eliminar esta columna. Y aquí también. Pero antes de eliminar esta pregunta, que es ¿en qué programa educativo están los niños? O de repente ¿en qué colegio están? Notamos que la columna que indica por qué está vacío hasta la parte de la columna o la celda J9. Esta información vamos a copiarla, vamos a colocarla en este punto para que recién esta columna poderla eliminar. Muy bien, igual sucedería acá en este porqué. Muy bien, entonces ya tenemos ahí ya modificado el cuadro a comparación como se mostraba al principio, en la cual tenía celdas combinadas, ajustadas el texto, y ustedes tienen que quitar todo eso para que no tengamos ningún problema a realizar la parte de los gráficos estadísticos o de los gráficos dinámicos. Vamos a agregar una nueva hoja. En este caso sería hoja 1. Vamos a colocar resultados o gráficos. Resultados. Y retornamos al ejemplo 3. Tenemos esta parte. Muy bien. Entonces, teniendo esta opción, ustedes vamos a la opción insertar, clic en tablas dinámicas. Teniendo tablas dinámicas, vamos a poder realizar esta información. Antes de hacer esto, vamos a eliminar también esta parte de respuestas, porque si no, lo va a tomar como una información. Yo quiero que sea como una pregunta. Vamos a eliminar vamos a bajar estos títulos para que sean reemplazados en esta columna, en esta fila, perdón. Ya está. Y sean tomados en cuenta en mi gráfico dinámico y no tan solo quede la palabra respuesta, en la cual no va a ser muy clara la solución para ustedes. Vamos a tener el ajuste. Estamos. Aquí hemos borrado. Muy bien. Vamos a ver acá. Vamos a seleccionar esta parte. Vamos a hacer un clic y vamos a pegarlo. Muy bien. Ahora, ya tenemos esta parte ya desarrollada, ya está ordenada. Y ahora sí, vamos a la etiqueta insertar, a la opción tablas dinámicas. En tablas dinámicas, aquí aparece un cuadro, un asistente. Recordad que eso ya lo hemos visto. Y vamos a ver aquí. Hacemos un clic y sombreamos. Bueno, ya está sombreado todo el rango
queremos utilizar y nos indica, ¿no? Elija donde desea colocar el informe de la tabla dinámica. En este caso vamos a hacerlo en una hoja nueva, hoja de cálculo, y vamos a darle a aceptar. Y apareció acá. Muy bien, tenemos aquí el asistente de mis tablas dinámicas y vamos a ver con la primera pregunta, en la cual nos dice: se encuentran estudiando los niños actualmente. Vamos a hacer un clic y vamos a colocarlo dentro de lo que son filas, columnas y totales. Vamos con esto, perdón. Entonces tenemos esta parte en la cual nos muestra la pregunta, ¿no? Para poder realizar esta opción. Muy bien. Vamos a ver la parte de esta pregunta. Vamos a ir ordenándola dentro de mi tabla. Vamos a ver acá. Muy bien. Tenemos este cuadro en la cual vamos a representarlo en la parte porcentual. Para hacer esta parte hacemos un clic en esta columna, en la columna B, en esta pregunta, y vamos a hacer un clic donde nos indique configuración del campo de valor. Hacer un clic en esta opción, tenemos justamente la parte de resumir valores por, y tenemos la parte de mostrar valores como. Tenemos mostrar valor como porcentaje total general. Aparece ya el porcentaje y los números. Recordad dos cosas. Vamos a retroceder y vamos a repetir esta parte. Que cuando ustedes diseñan el gráfico dinámico, aparece un número entero, mas no está representado en la parte porcentual, en la cual ustedes van a tener que hacer un clic derecho en la celda B3 y ubicarse en la opción de configuración de campo de valor. Al hacer un clic ahí, aparece otra ventana y van a hacer clic en la etiqueta mostrar valores como. Al hacer un clic ahí, notamos que esta celda no tiene ningún cálculo o no tiene ninguna representación. En este caso vamos a hacer un clic donde nos indica sin cálculo y vamos a escoger la parte de porcentaje del total general. Y tenemos un 20%. Vamos a eliminar aquí en esta parte la posición de los decimales. Y ya está, ya quedó. Tenemos la representación según la encuesta de las personas y además representado en porcentaje. Muy bien. Ahora, vamos a retornar a mi gráfico general y vamos a realizar otra pregunta dentro de lo que es mi gráfico. Vamos a ver acá que nuevamente ya está seleccionada toda mi tabla, pero en este caso ya no vamos a hacer clic en una hoja nueva porque ya la tenemos. Entonces vamos a hacer un clic en una hoja de cálculo existente y vamos a ver su ubicación. Vamos a hacer un clic en la parte de minimizar cuadro de diálogo y nos vamos justamente al ejemplo, a la hoja 2 donde está mi primera pregunta, está desarrollada, y vamos a hacer un clic en la celda A10, por ejemplo. Nuevamente retornamos al cuadro de diálogo y damos a aceptar. Otra vez aparecen las opciones para poder realizar mi tabla dinámica y vamos a hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos que más le gustan a sus hijos? Hacemos un clic, nos muestra la columna, nos vamos a ver la parte de valores,
también. Y en este caso vamos a ver de qué edades estamos hablando. Quiero que aparezca dentro de la columna. Entonces, tenemos aquí ya otro cuadro, otra forma de limpiar este cuadro que al principio parecía muy difícil entenderlo, y lo estamos limpiando y pasando a una tabla dinámica. En este caso vemos aquí ya las opciones que uno tiene, y vemos que de repente por ejemplo, de cada 10 niños hay 3 que les gustan las frutas, ¿no? Vamos a ver esta parte. Vamos a quitar esta parte, ¿no? Vamos a ver esta parte de acá. Vamos a mover, vamos a mover un poco, a ver cómo se muestra, ¿no?, los cuadros. Y vamos a ver en este caso cómo mejorarlos. Muy bien, entonces vamos a anotar ya está. Muy bien, la ventaja de los gráficos dinámicos quiere decir, o nos da la facilidad de que ustedes puedan acomodar la información según como ustedes quieran interpretarlo. En este caso tenemos como cabecera de cada columna de esta tabla, de este ejemplo, las edades, ¿no?, de 1 a 5 años, y tenemos también la preferencia en lo que es en la parte de alimentación. Entonces ustedes podemos mejorar la presentación de una tabla, en este caso una encuesta presentada en una tabla general en Excel, y pasarla o traducirla, mejor dicho, en una forma más clara y más limpia a lo que llamamos tabla dinámica. Recordar que antes de hacer este procedimiento, la tabla principal no debe de contar con ninguna celda combinada, ni mucho menos con algún formato. ¿Por qué? Porque podría resultar un pequeño error, o simplemente no se realiza el gráfico dinámico, o también mostraría alguna información no válida. Entonces tendríamos que ver estas opciones, ¿correcto? Entonces tenemos que ver ya esta parte de acá, este cuadro, y vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver dentro de las preguntas de la encuesta, vamos a ver, por ejemplo, nos muestra en qué programa educativo están sus hijos, o en pocas palabras, en qué colegio se encuentran los niños, ¿no? Vamos a ver también. Del mismo modo, nuevamente hacemos la parte de tablas dinámicas. Tenemos ya la parte de la selección. Recordar que como ya estamos haciendo un resultado de una encuesta, solamente en la primera pregunta se escogió que se coloque el resultado en una hoja nueva. Ya a partir de las siguientes preguntas, que pase ya a la hoja ya existente. Vamos a ver un poquito más abajo, retornamos y aceptamos, y nuevamente tenemos ya el asistente para nuestro gráfico dinámico. Y ahora lo que vamos a ver, como indiqué, ya no son los elementos, sino vamos a ver en esta parte la institución educativa en la cual están los niños. Según, vamos a ver, o sea, esta parte, edades, no estamos bien ahí queda. Entonces
Ahí estamos viendo la parte de qué edades se encuentran de repente en colegios públicos, colegios privados, o de repente en otros colegios, o simplemente aún no están en la edad escolar, en la cual nos muestra de cada 31 niños encuestados, hay 13 que aún no logran la edad requerida para poder entrar a alguno de estos centros. Muy bien. Ahora, otra forma de traducir o mejorar una encuesta también es utilizando ya la parte de los gráficos, ya no gráficos de dinámica, sino también ya gráficos normales en la cual uno ya puede ir conociendo. Por ejemplo, tengo acá esta hoja en la cual nos muestra dos preguntas solamente, en la cual nos dice: ¿es normal en tu casa tomar 3 alimentos por día? Dentro de las cuales los encuestados, donde dieron un sí, son 26 y un no, son 9. En este caso, para saber el porcentaje, vamos a hacer una simple división, en la cual vamos a primero a sacar un total, una suma, y el porcentaje lo vamos a sacar, en este caso, de esta celda entre el total, y tenemos ahí que un sí es un 74.3% y un no, en este caso, viene a ser un 25.7%. Hasta ahí solamente es un simple cuadro en la cual se ha realizado una operación, en este caso una autosuma, una conversión a porcentaje. Pero ahora nosotros vamos a transcribir este cuadro en un gráfico. Vamos a sombrear esta parte y vamos a irnos a la etiqueta insertar. En la etiqueta insertar, en la caja de herramientas gráficos nos da en opciones, pero en esta versión 2013 Excel también nos va a sugerir algunos gráficos. Si hacemos un clic aquí en gráficos recomendados, tenemos esta opción. Tenemos diferentes formas de poder representar estas dos columnas que hemos realizado. Vamos a coger la primera. Y tenemos acá el cuadro, ¿correcto? Entonces vamos a modificar el título, ¿no? Vamos a colocar que es la pregunta. Vamos a copiar y pegar esta parte. Vamos a realizar este procedimiento. No, es normal. Vamos a colocarlo acá. Muy bien. Tenemos este cuadro, ¿no? Está representado este cuadro, y en la cual también podemos modificar la presentación, ¿no? Podemos de repente colocar esta forma de presentación, ¿no?, que me da Excel para poder mejorar. Del mismo modo sería aquí en esta segunda pregunta. Vamos a eliminar estas celdas que están dividiendo mucho el cuadro. Muy bien, vamos a seguir borrando acá. Y ya tenemos igual. Del mismo modo tenemos aquí la sumatoria. Sumatoria. Y aparece aquí el cálculo. Hacemos una simple división. Pero esta celda, para que se quede estática o convertirla en absoluta, recordar que podemos presionar la tecla F4 y en forma automática esta celda pasa de ser una celda simple a una celda absoluta, para que nosotros podamos arrastrar y no tengamos ningún problema.
tenemos el porcentaje, vamos a convertirlo. Y ya está. Muy bien, ya tiene un formato. Podemos también seleccionarlo, ir a la etiqueta insertar, vamos a ir en este caso gráficos y tenemos aquí esta parte de acá, un gráfico circular en la cual podemos ir modificando la información, ¿no? Podemos ir mostrando este dato en la cual ya nos indica cómo va a ser la representación de mi encuesta. Entonces, estamos notando que no tan solo podemos hacer una diferencia de información entre tablas o información, o también la parte con gráficos. Bueno, y aquí también tenemos otra tabla en la cual nos muestra los consumos por metros cuadrados, que puede ser, por ejemplo, de agua en cada mes en el año 2014-2015. En este caso, podemos realizar un cuadro en la cual me va a mostrar a mí toda esa información. Puede ser barras, muy bien, o también yo puedo ver la parte solamente de los 3 primeros trimestres y los últimos 3 trimestres del año, en la cual podemos visualizar esa información, pero ya no total. Recordar que para poder seleccionar más de una columna dentro de una tabla siempre hay que presionar la tecla control y cuidar que no esté seleccionado una celda en blanco. Fíjense en el ejemplo, si yo hago un clic aquí en la celda L11 y yo selecciono, doy control y selecciono este rango de celdas más el último trimestre, notamos que hay 3 áreas seleccionadas. La primera, los primeros 3 meses y los últimos 3, además de esta celda L11 que está seleccionada. Es muy importante que ustedes tengan que tener mucho cuidado en esto y hacer un clic aquí, seleccionar los 3 primeros meses y luego los 3 últimos, para que ustedes puedan realizar una comparación de algún tipo de gráfico. Muy bien, entonces aquí también se puede representar los gráficos según los meses que uno desee corroborar, ¿no? Además, en las versiones 2010-2013 en el cuadro de Excel nos muestra la opción también de mini gráficos, en la cual nos está indicando, por ejemplo, un cuadro en miniatura de la información que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta parte. Y podemos trabajar en esta ubicación. Muy bien. Entonces, tenemos ya este dato para que ustedes puedan trabajar sin ningún problema. Entonces, resumiendo, en este bloque hemos realizado la parte de un análisis estadístico en la cual ustedes van a tener previamente habilitar la opción análisis estadístico, que está ubicado en la etiqueta de datos para que ustedes puedan calcular dentro de una tabla de información lo que se llama mediana, lo que son las medianas, los máximos, los mínimos, la desviación estándar, la moda, para toda la parte de estadística. Además, también en el caso de una encuesta, la presentación de un cuadro general, poder dividirlo y transformarlo en una tabla dinámica para que sea más fácil su entendimiento y la parte de las comparaciones y la parte básicamente de una información más limpia, más clara. Bueno, chicos, hemos terminado el primer módulo, el primer tema de este módulo.
Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.